Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Procesal 1 veremos el tema de nulidades procesales. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de nulidades procesales. Cuando hablamos de nulidades procesales, ustedes tienen que tener en su cabeza la idea de que estamos hablando de un vicio, un error, algo que estuvo mal, ¿sí? Las nulidades no sirven para plantear la disconformidad, o sea, si yo no estoy de acuerdo con lo que el juez resolvió o no estoy de acuerdo con cualquier cosa que haya pasado en el proceso, ¿sí? Eso se plantea a través de los recursos procesales, apelación, revocatoria, que vamos a ver mucho más adelante. La nulidad procesal tiene que ver con esta idea de vicio, ¿sí? Cuando hubo algo, un defecto en un acto procesal que impide de alguna forma que yo ejerza mis derechos o altera la igualdad o la bilateralidad. Es decir, que el objeto de la nulidad no es expresar mi desacuerdo, ¿no es cierto? Eso es como algo fundamental porque después muchas veces vemos que en los exámenes que confunden estas distintas vías procesales. Porque ahora vamos a ver que la nulidad puede oponerse en un proceso de tres formas o por tres carriles distintos. Uno es el incidente de nulidad, otro es como recurso, y por eso ahí a veces me parece que se da la confusión, y la tercera es como excepción. Pero cuando la nulidad se plantea como recurso, tiene que ver también con que hay un vicio grave, ¿sí? No con la disconformidad. Pero vamos a empezar por los incidentes, que en realidad es como lo más habitual, ¿sí? Que pueden darse, por ejemplo, cuando yo recibo una cédula de notificación o no la recibo en realidad porque la cédula estuvo mal diligenciada y después me entero igual que tengo un juicio en mi contra y voy a ver que notificaron mal porque, no sé, cualquier vicio o error que tenga la cédula, entonces yo me presento y planteo la nulidad de esa cédula. ¿Sí? Cuando uno plantea la nulidad por incidente, lo que va a suceder es que si esa nulidad prospera, o sea, el juez le hace lugar a esa nulidad, van a caer todos los actos dictados en consecuencia. Es decir, si a raíz de esa notificación defectuosa que yo nunca recibí, por supuesto no me presenté al juicio, entonces tuvieron por incontestada la demanda, me declararon rebelde, me dictaron medidas cautelares. De hecho yo me enteré, por ejemplo, porque me notificaron de un embargo sobre el sueldo a raíz de que yo no contesté demanda, ¿sí? Para que se entienda un ejemplo. Bueno, yo planteo la nulidad de la cédula, son nulos todos los actos dictados en consecuencia. Es nula mi declaración de rebeldía, es nulo ese embargo, hay que dejarlo sin efecto, ¿sí? Se retrotrae el juicio para atrás y volvemos a empezar. Otra vez me tienen que liberar una cédula con copias de la demanda para que yo pueda contestar. Yo ahí contesto, ¿sí? Se vuelve a hacer toda esa parte del juicio. Ahora, ojo, porque solo son nulos los actos, ¿sí? Siguientes que tienen que ver con esa nulidad, ¿sí? No los que son independientes. En este mismo ejemplo, si además de demandarme a mí hubiesen demandado a otra persona, a esa persona la notificaron bien, esa persona contestó demanda, la tuvieron por presentada y por contestada la demanda, ¿sí? Todo eso no es nulo a raíz de la nulidad que yo planteo, ¿sí? Esa persona, su contestación de demanda es válida y todo lo que hayan hecho respecto a ese codemandado va a ser válido. Solo se va a decretar la nulidad de los actos dictados en relación a mí, ¿sí? Que soy el que planteó la nulidad y que estuve mal notificado. Pero si se abrió la causa prueba, se produjo prueba y yo no fui parte de eso porque me habían notificado mal, bueno, eso también se va a decretar la nulidad. Entonces, con esto hay que tener un poco de cuidado porque a veces por ansiosos nos damos cuenta de que hubo alguna cosa no tan prolija y seguimos adelante, nos arriesgamos a que nos planteen la nulidad, tener que volver todo el juicio para atrás. Eso implica, por supuesto, tiempo, dinero y un montón de consecuencias que, por supuesto, es mejor evitar. Como recurso, la nulidad se puede plantear contra una sentencia cuando la sentencia contiene algún vicio grave, ¿sí? Por ejemplo, no es muy común, pero por ejemplo, si un juez dictó una sentencia donde no fundó en derecho, no explicó el razonamiento que hizo y simplemente dijo resuelvo así porque así, por eso digo que no es muy común, pero hay algunos casos de nulidad de sentencia. O por ejemplo, si un juez
basó toda su sentencia en que sí, porque está agregado el título de propiedad, está el título de propiedad, y el título de propiedad no está en el expediente, ¿sí? Eso es un vicio, es un error grave, además debe ser grave. Por lo tanto, yo voy a plantear la nulidad de la sentencia. No es que no estoy de acuerdo con lo que el juez resolvió, sino que resolvió mal en base a algo que no estaba en el expediente, se equivocó, no sé, leyó mal, copió y pegó de otro, no sé, pero hay un error grave en esa sentencia. Entonces ahí voy a plantear la nulidad de la sentencia. Y esa nulidad se plantea, está subsumida, según nuestro Código Procesal, en el recurso de apelación, ¿sí? Se plantea como recurso y va a tener el mismo trámite que tiene el recurso de apelación. La nulidad, por último, también se puede plantear como excepción. ¿Cuándo? Esto lo van a ver mucho más adelante, pero les anticipo para que puedan entenderlo. Hay un tipo de proceso que es el proceso ejecutivo, ¿sí? Que en base en un título que trae aparejada ejecución, yo demando que me paguen. Por ejemplo, un cheque, un pagaré. Estos juicios que son mucho más cortos, más abreviados y tienen un trámite específico, hay algunos títulos que traen aparejada ejecución en base a los cuales directamente puedo intimar de pago, y otros títulos que necesitan un pasito previo, que es la preparación de la vía ejecutiva, que es, por ejemplo, un documento privado. Yo cito al demandado a que reconozca su firma. Si esa firma queda reconocida, ahí sí tengo un título ejecutivo y sigo con el trámite ejecutivo. Entonces, si se saltearon ese paso previo de preparar la vía ejecutiva, cuando me intiman de pago en el juicio ejecutivo, yo puedo plantear como excepción la nulidad, ¿sí? Por haberse salteado esa preparación de la vía ejecutiva. ¿Qué deben tener en cuenta a la hora de plantear la nulidad? Por empezar, el plazo. Tienen 5 días desde el momento en que toman conocimiento del vicio, ¿sí? Que no es el momento desde que sale la resolución, ni desde el momento en que me notifica la cédula defectuosa, porque si no la recibí 5 días, o sea, yo no me enteré de esa cédula. Entonces no puedo computar los 5 días. 5 días de que tomo conocimiento del vicio. Por eso ustedes, cuando plantean las nulidades, es muy importante que indiquen cuándo tomaron conocimiento del vicio, ¿sí? Si retomamos el ejemplo anterior, esa cédula mal diligenciada nunca me llegó y yo me enteré porque el juicio siguió y me trabaron un embargo. Entonces yo al juez me voy a presentar y le digo, mire, tomé conocimiento con el embargo que decretaron sobre mi sueldo, y dentro de los 5 días vengo a presentar esta nulidad porque la cédula, aquella que fue diligenciada hace mucho más que 5 días, pero tenía este vicio, estuvo mal, y pido la nulidad de esa cédula, ¿sí? Pero si ustedes no expresan, en este ejemplo es como muy claro constatar y saber cuándo tomó conocimiento, porque hay un embargo trabado. Ahora, si ustedes no lo expresan y no hay forma de saber, esto les va a jugar en contra. Porque ustedes deben saber que por principio, por definición, las nulidades procesales son convalidables. Esto quiere decir que si no se plantean, como son relativas, y que si la parte interesada no plantea la nulidad, la consiente tácitamente y el defecto queda convalidado, ¿sí? Se puede seguir adelante. Que tiene también que ver con los principios de preclusión, de celeridad, concentración y todos estos principios procesales de los que siempre hablamos. Entonces, muy importante el plazo. Saber que si ustedes no lo presentan dentro de los 5 días, se va a tener por subsanada este defecto, este vicio, ¿sí? Por convalidada. Esta convalidación igual puede ser también expresa. Ustedes podrían, por ejemplo, si les dan traslado de una demanda, decir, mire, me notificó mal, a mí esta cédula nunca me llegó, pero yo estoy apurado, quiero que el juicio se resuelva rápido, así que más allá de eso, vengo, contesto en tiempo y presentan sus defensas, ¿sí? Pero por eso es muy importante, primero esto, que tengan en cuenta el plazo. Y segundo, que este vicio o defecto que ustedes advierten debe ser un vicio grave, en el sentido que les debe producir a ustedes algún daño, una imposibilidad de defenderse o una alteración de ese estado de igualdad que siempre debe regir en el proceso respecto a las partes, ¿sí? Siempre se dice que la nulidad por la nulidad misma no va. No, la nulidad no es un instituto para remarcar los errores del juez ni remarcarle a la otra parte todo lo que hizo mal, ¿sí? La nulidad tiene por objeto restablecer ese desequilibrio provocado por este vicio, ¿sí? Entonces, que la parte pueda ejercer debidamente su derecho de defensa y tenga garantizado el acceso a la justicia.
Entonces, cuando ustedes planteen la nulidad, deben también expresar muy claramente cuál es el perjuicio que han sufrido, ¿sí? Cuál es el daño, cuál es el interés que ustedes procuran subsanar. En este sentido, por ejemplo, debieran decir, bueno, yo no pude contestar este traslado y yo quería impugnar la liquidación, porque la liquidación, y sí deben expresarse, porque la liquidación está mal hecha, porque esto y lo otro. Si siempre dicen, sí, me notificó mal, no, pero la liquidación está bien, no tengo nada para decir. ¿Para qué vamos a decretar la nulidad? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ustedes siempre tienen que expresar el daño y explicar cuál ha sido en forma concreta. Aquí la jurisprudencia ha hecho una pequeña aclaración, en el sentido que cuando lo que se plantea es la nulidad del traslado de demanda, bueno, no se espera que contesten toda la demanda, porque la nulidad se da traslado, ustedes tienen 5 días, y cuando les dan traslado a una demanda tienen 10 o 15 según el tipo de proceso, entonces le estarían como achicando el plazo para contestar. Pero sí, por lo menos tienen que enunciar, decir, sí, pero yo me quiero defender porque esto no es cierto, o porque voy a plantear tal excepción, ¿sí? Que quede como claro que existe un daño, que ese vicio les ha provocado a ustedes un daño y que no están pidiendo la nulidad por la nulidad misma. Un caso que se presenta como muy a menudo y que es importante por ahí que lo charlemos es el de las copias de traslado, ¿no? Cuando una cédula les llega dándole traslados, darles vista para que ustedes contesten algo y no les acompañaron copias del escrito del cual les dan traslado. Así que ustedes no saben respecto a qué quieren que se expidan, porque faltaron esas copias de traslado. Lo primero que surge es, bueno, planteo la nulidad, porque la notificación está mal, está viciada. Y en realidad esa notificación está perfecta, o sea, no hay ningún... la cédula está bien hecha, fue el oficial, los notificó, está todo perfecto, pero se omitió las copias de traslado. Toda la jurisprudencia en este caso tiene entendido que no procede la nulidad, sino que lo que hay que hacer es suspender o ampliar el plazo para que ustedes puedan contestar al traslado. Porque ustedes se notificaron efectivamente del traslado, ¿sí? Entonces, lo que se hace en estos casos es, si ustedes les daban traslado por 5 días, al tercer día dicen, no, pero no me trajeron las copias, bueno, te quedaban 2 días para contestar, te doy 2 días más para contestar a partir de que efectivamente tengas las copias en tu poder, ¿sí? Entonces, bueno, ténganlo en cuenta porque cuando les llegan las notificaciones, no esperen al último día, porque no van a tener casi plazo para contestar, ¿sí? Que es una por ahí avivada que hacen algunos para estirar los plazos, ¿sí? Díganlo como, o incluso si quieren pueden ir al juzgado, ver las copias y contestar dentro del plazo. Cuando ustedes plantean la nulidad como incidente, el trámite que va a dar el juez es el siguiente. Lee el escrito de nulidad, puede o rechazarlo en límine, significa rechazarlo de plano, de una, sin ni siquiera darle vista a la otra parte, darle traslado para que conteste, porque ve que es manifiestamente improcedente, que no va a prosperar de ninguna forma, o si piensa, si no la ve manifiestamente improcedente, le va a dar traslado a la otra parte para que dentro de 5 días conteste ese planteo de nulidad. Cuando ustedes plantean la nulidad, tienen que ofrecer la prueba de que ustedes intentan valerse para la nulidad. Por ejemplo, si dicen, no, me notificaron mal porque yo no vivo ahí, ofrezco esta prueba para acreditar que yo ahí no vivo, ¿sí? Y la otra parte, cuando contesta el incidente, también tiene que ofrecer la prueba. Contestado el incidente, el juez puede abrir a prueba cuando es necesario. La gran mayoría de las nulidades se resuelven igual sin producir prueba, de las simples constancias del expediente. Pero bueno, en algunos casos es necesario. Si no abre a prueba, directamente el juez resuelve la nulidad, haciendo lugar o rechazándola. En ambos casos va a imponer costas, ¿sí? Y lo mismo, si hace lugar a la nulidad, se retrotrae el expediente, se declaran nulos todos los actos dictados en consecuencia. Cuando la nulidad se presenta como recurso, el trámite es el mismo del recurso de apelación, que lo verán cuando vean el recurso bastante más adelante. Y cuando se plantea como excepción, es básicamente parecido al trámite de la... como se plantea con incidente, también darán traslado por 5 días, el otro contesta, el juez resuelve. Cuando lo plantean como excepción, atención porque recuerden que es porque está mal preparada la vía ejecutiva, ¿sí? Si ustedes van a plantear, si ustedes quieren plantear una nulidad porque el mandamiento de intimación de pago estuvo mal diligenciado, esto
es por incidentes, un incidente de nulidad, al igual que puede estar mal diligenciada. Puede haber un vicio en la cédula de traslado a la demanda, bueno, en el mandamiento o por cualquier otro acto procesal del juicio ejecutivo, ustedes pueden plantear un incidente de nulidad, ¿sí? Como excepción, únicamente en el caso que no se haya hecho la preparación de la vía ejecutiva. Y entonces, en este caso, si ustedes lo van a plantear como excepción, al mismo momento que plantean la excepción, tienen que desconocer la firma, ¿sí? Y decir, no, esta no es mi firma, y ofrecer la prueba caligráfica para demostrar que no es la firma, porque si no, lo mismo, estaríamos en un supuesto de nulidad por la nulidad misma. Si yo voy a decir, no prepararon la vía ejecutiva, no, pero sí es mi firma, bueno, ¿para qué estamos planteando la nulidad? ¿Se entiende? Directamente planteo las defensas, no sé, que yo pagué, cualquier otra defensa que yo quiera, pero no la nulidad por no haber preparado la vía ejecutiva. Y por último, vamos a ver, ahí también en el programa, van a ver que habla de actos procesales inexistentes. Los actos procesales inexistentes son aquellos que también hay un vicio, pero en realidad carece de alguno de los elementos esenciales. Por ejemplo, no sé, un poder falso, ¿sí? O un escrito donde la firma no es de la parte. Entonces, la diferencia sustancial entre los actos viciados, que son nulos, y los actos inexistentes, es que el inexistente de ninguna forma puede ser convalidado o ratificado, ¿sí? Porque ese poder es falso, o sea, no hay forma de que yo lo ratifico, quede convalidado porque yo no planteé la nulidad entre los 5 días. ¿Se entiende la diferencia? En cambio, en todos los actos que adolecen de un vicio, que pueden ser convalidables, son supuestos de nulidad. Resumiendo entonces, para que ustedes tengan muy en cuenta el tema de las nulidades, siempre tiene que existir un vicio que afecta de alguna forma los requisitos del acto, los requisitos esenciales del acto, ¿sí? No es un supuesto para plantear la nulidad que, no sé, en la cédula de notificación esté el juzgado, pero no esté el nombre del juez, ¿sí? Porque eso no afecta mi derecho. Sí, la acordada dice que tiene que consignarse el nombre del juez, es un error, pero la verdad que no es un error de entidad suficiente como para afectarme a la parte el derecho de defensa. Tiene que haber un interés jurídico en su declaración, ¿sí? Esto mismo, el daño que quiero yo proteger, de qué forma me vi afectado. El vicio que alego no puedo haber dado lugar yo mismo, ¿sí? Porque sería alegar mi propia torpeza. Es decir, que la parte que dio lugar a esa nulidad no puede invocarla a su favor. Y en este sentido tienen que tener también muy presente que el propio código establece que aun aunque haya un vicio o una falta en el acto procesal, si ha cumplido con su finalidad, debe rechazarse la nulidad, ¿sí? En este sentido también en general hay que estar por mantener, porque subsistan los actos, y la nulidad es un supuesto de excepción en el que solo debe hacerse lugar cuando se advierte que efectivamente de alguna forma causa o la indefensión de la parte o altera la igualdad entre las partes. Bueno, con esto voy dando por terminado este tema. Como siempre, cualquier duda, consulta, inquietud, los esperamos en el foro y nos seguimos viendo en las clases que siguen. En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema nulidades procesales, que se encuentra comprendido en la unidad 6 del programa de estudios. Recuerden siempre, cuando plantean una nulidad, expresar el daño concreto sufrido, el interés que pretenden subsanar y el tema del plazo.